Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos una vez más en estas conversaciones que han sido tan edificantes, diría yo, tan fructíferas, porque todos hemos aprendido algo nuevo, a conocer a la persona más que al personaje. Y hoy día tengo el gusto de poder conversar con alguien que ustedes han visto muchas veces en distintos canales de televisión, en la radio, en columnas, alguien que es muy solicitado, por así decirlo, por sus análisis certeros, calmados en general y muy ponderados. Estoy hablando de un sociólogo que además es doctorado en filosofía, que ustedes seguramente más de una vez han leído sus columnas, han quedado impresionados por lo certero que es, como les decía, en sus análisis, y esta persona es Max Colodro. Max, te quiero dar las gracias por haber aceptado conversar con nosotros, todo un equipo que hay detrás de estas conversaciones, para poder conocer de nuevo a la persona más que el personaje, pero sin dejar de preguntar por cosas que hoy día nos ocupan y nos preocupan como nación. Muchas gracias a ti, José Antonio, por la invitación, un agrado. Bueno, como siempre partimos conociendo un poco más a la persona. Eh, Tú eres hijos de migrantes, porque tus abuelos Mis abuelos llegaron a llegaron de Chile Europa. desde Europa, quizás en una situación también compleja, antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, mis abuelos llegaron de Europa, todos los cuatro. Los papás de mi papá llegaron de Turquía, eh, una familia de judíos sefarditas que vivía en un puerto en Turquía llamado Esmirna, y los padres de mi madre llegaron de Rusia y de Rumania también un poco antes de la guerra. Y por el lado de tus abuelos paternos, ellos partieron con el tema del comercio, si no me equivoco, en la zona central, pero en la zona sur. ¿Tú tienes recuerdos de tus abuelos? ¿Conociste a tus abuelos? No, a esos abuelos no los conocí. Mis abuelos paternos no. A mi abuela la alcancé a conocer, pero murieron cuando yo era muy chico. Con la única con la que tuve una relación larga hasta hace no mucho tiempo atrás fue con mi abuela materna. Mi abuela materna fue mi abuela durante mi vida, mi abuela presente, con la que pude tener una relación muy, muy linda hasta que falleció hace unos años atrás. Pero al resto de mis abuelos, de la verdad, no ella, los conocí. ¿tú qué dirías que es el mayor legado? Y de tu abuela materna, ¿cuál dirías que es el mayor legado que tienes de ella, o el mayor recuerdo que tienes de ella? A ver, tengo muchos recuerdos. Mi abuela fue un personaje muy importante en mi vida, una persona muy cercana. Tuvo conmigo y con mis dos hermanos una relación muy, muy estrecha. Con mi mamá, por razones obvias. Yo creo que al final los legados tienen que ver con los afectos, sin duda, pero también con ciertas cosas que te dejan sus experiencias, sus historias. A mí una de las cosas que más me dejó grabado mi abuela es la idea de que uno tiene que quejarse un poco y esforzarse mucho en la vida. Y de que la vida está llena de dificultades, no es un camino fácil, de que la vida te pone pruebas como tener que cambiar de país producto de una guerra, tener que irte a un mundo completamente desconocido, dejar cosas y gente atrás, y que el partir de nuevo, partir de cero, es un desafío, pero también es una oportunidad y que uno debe seguir adelante a pesar de las adversidades y uno debe tratar de quejarse poco y tomar la vida como viene y ponerle el hombro y salir adelante. Bueno, como decía tu abuela, uno tiene que quejarse menos a veces en la vida y esforzarse mucho. Y bueno, tú pasaste también por varias etapas de viajes y de situaciones que no fueron fáciles. Tus primeros años fueron en Francia, si no me equivoco.
¿Y cómo fue esa estadía? Quizás estos fueron tus primeros años, no sé si si tienes recuerdos de tu estadía en Francia cuando tus papás estaban estudiando universitarios en esa época. ¿Tienes algún recuerdo? Pues tengo recuerdos lejanos, recuerdos, pero que además están confundidos con recuerdos posteriores, porque como he ido a Francia de nuevo, ya al final uno no sabe cuáles son recuerdos reales y cuáles son después adquiridos después. Pero tengo efectivamente recuerdos y tengo una relación de mucho cariño con Francia y entre otras cosas, a través de la filosofía, como que me ha permitido reencontrarme con muchas cosas también. Profundizar esa relación en muchos otros aspectos después. Y de ahí, bueno, tus padres regresan a Chile, tus padres estaban muy comprometidos con lo que fue el momento histórico de Chile, tanto que después parten al exilio y parten a México. Exacto. Y en México, claro, ellos llegan como exiliados, ¿no es cierto?, luego del quiebre institucional que vive Chile, que todavía tiene muchas heridas o muchas tensiones, ¿no es cierto?, en el ambiente. Pero ellos se radican en México y tú comienzas tu educación ya más formal, ¿no es cierto?, en México. Y quizás ahí también algo de acento debe quedar. O de manera de ver la vida, a lo mero macho, el cuate, no sé, yo me imagino el Chavo del Ocho, y digo, bueno, debe haber sido algo similar. ¿Cómo fue dentro de la dureza que debe haber sido el exilio para tus papás, el adaptarse a esta nueva realidad? Una primera infancia en Francia, pasar por Chile y después de un día para otro encontrarse en México. La verdad es que para mí México fue una experiencia muy linda. Efectivamente, cuando uno tiene 6, 7 años, la realidad política uno no la percibe, las dificultades asociadas a la realidad que estaban viviendo mis padres. Yo la verdad nunca vi a mis padres pasarlo muy mal y nunca los vi abrumados. Al contrario, tuvimos una adaptación relativamente rápida y buena en México. Y yo en el colegio y en mi barrio, en mi casa, me adapté muy rápido, hice muy buenos amigos en México, lo pasé muy bien, tengo muy lindos recuerdos de México y creo que mis padres sabiamente tomaron la decisión de volvernos antes de que yo entrara a la universidad, porque si no corrían el gran riesgo de que me terminara quedando para siempre a vivir en México. La verdad yo me siento en alguna parte todavía un poco mexicano, debo ser de los pocos judíos en el mundo que todavía le prende velitas a la Virgen de Guadalupe, que tiene una relación de cariño con la Virgen de Guadalupe muy especial. La tengo ahí puesta en mi velador, ocupa un lugar muy importante. Y la verdad es la cultura mexicana y el ser mexicano fue algo que a mí me marcó mucho y recuerdo y tengo por México un cariño enorme, la verdad. Bueno, dicen que no hay ningún mexicano que sea católico, evangélico, ateo, judío, musulmán, que no sea guadalupeño. Ajá. Sí, yo eso lo confirmo en mi propia experiencia. Yo, la verdad, cuando uno va al colegio en México y entiende lo que representa la Virgen de Guadalupe en la cultura mexicana, es muy difícil después salir, mirar eso desde fuera. Es una cuestión muy importante y muy linda, además, la relación que tiene el pueblo mexicano con la Virgen de Guadalupe. Y es algo que a la gente que ha vivido en México y sobre todo los que vivimos el colegio en México, nos queda como una experiencia muy interesante. ¿Y tú estuviste un par de veces o alguna vez en el santuario Sí, he ido varias veces. Cada vez que voy trato de ir al santuario. Me he pasado muchas veces por ahí. Yo reconozco que he tenido la fortuna de estar una sola vez y también debo decir que es algo bastante impresionante todo lo que ocurre ahí en las personas, ¿ah? Porque una cosa es lo que uno puede escuchar y que la Virgen de Guadalupe y las procesiones, pero cuando uno está ahí y ve como la sintonía que se va generando de las personas con la Virgen de Guadalupe es bastante impresionante, así que eso lo he escuchado varias veces. Sí, sin duda. Además, ese lugar es muy lindo, es un lugar donde están además las 3 iglesias juntas, la primera, la más pequeña, arriba en un cerro,
después otra un poquito más grande en la mitad y después el santuario más moderno, más nuevo, abajo, que es mucho más grande. Bueno, y también hay toda una discusión científica respecto del manto, de lo que se transmite, de lo que quedó reflejado en el manto, en los ojos de la Virgen. O sea, hay mucho debate científico de lo que sucede en torno a esa imagen. Sin duda. Sí, el indio Juan Diego, que fue al que se le apareció la Virgen, también es una personalidad muy importante en la historia de México. Y ya de regreso a Chile, yo no sé si vuelven tus dos padres, si vuelve uno, pero volví con mi madre, mis padres se separaron en México. Mis padres se separaron cuando estábamos viviendo en México y nosotros volvimos con mi madre, poco antes de que mi papá llegara de vuelta también. Y aterrizaste en este Chile, que era bastante distinto quizás al Chile que habías abandonado o al Chile que te tocaba escuchar, ¿no es cierto?, en las conversaciones, en las historias, en las noticias. Y llegaste también como muy ilusionado o muy comprometido con una causa, y que era una causa, yo diría, bastante radical. Llegaste también a un ambiente escolar quizás que tenía una impronta determinada, pero tú ya de corta edad te inscribiste o participaste en lo que eran las juventudes del Partido Comunista. ¿Cómo fue ese aterrizaje en Chile y tu activación en las juventudes comunistas? Fue una experiencia muy intensa, muy compleja cuando uno lo mira ahora ya de más grande, más adulto. Es una experiencia que la verdad no es una experiencia recomendable para ningún niño. Yo llegué, efectivamente, mi mamá nos puso en un colegio que era un colegio básicamente para niños que veníamos del exilio, la mayoría, muchos de mis compañeros venían del exilio, el colegio latinoamericano, que después se hizo tristemente célebre por el caso de los degollados, un caso muy dramático, pero yo llegué a ese colegio y de algún modo era parte de un ambiente que en ese momento no lo percibía, no me daba cuenta de que era un ambiente bien cerrado también, con poco contacto con el resto del mundo, con el resto del país. Además había un clima, una de las cosas que recuerdo de niño cuando volví a Chile de México, es que me impactó mucho esto de vivir en un país donde había mucho temor. Yo venía de un país completamente distinto como México, donde no había temas ni complicación en hablar de ninguna cosa, no había miedo, no era una sociedad que tú percibieras dividida o confrontada. Y yo tempranamente en Chile me di cuenta de que vivía en un país, a los 16 años, cuando llegué el año 83, que este era un país muy, muy tensionado, confrontado, donde había mucho, en el mundo donde yo vivía había mucho temor, mucha cautela, esto de que te decían que había cosas que no se podían contar, ni siquiera era conveniente contar que veníamos llegando del exilio. Entonces, fue una de las cosas que me impresionó de Chile, el ambiente y sobre todo el nivel de temor que había en un sector importante de la gente, al menos con la que yo me relacionaba. Y bueno, yo venía efectivamente de una familia comunista, mis amigos, mi entorno era todo de izquierda y no tenía nada de extraño terminar militando en las juventudes comunistas. Y cuando empezó el año 83, precisamente el periodo de las protestas en Chile, se activó efectivamente esta idea de entrar a participar de esta idea de que había que luchar en contra de la dictadura y que había que ocupar todos los espacios para poder participar, y en eso efectivamente fue una experiencia muy, muy intensa. Tú eres una persona muy tranquila, yo reconozco que nunca te he visto enojado. Entonces, me enojo, obviamente, como todo el mundo. Lo tengo más que claro, sí, cada uno tiene ahí de repente su genio, pero me imagino que de joven tampoco eras una persona quizás tan extrovertida, tan matriculada, no sé, ¿cómo es eso de llegar? Porque para pertenecer a las juventudes comunistas y después ir y pertenecer a alguna célula o formarse, claramente ellos buscan que la ideología se haga carne en ti. Y es lo que yo quizás muchas veces veo con gente joven que me toca debatir. Ellos muchas veces no debaten,
sino que dicen, no, tú piensas distinto, por lo tanto, no, ni siquiera voy a debatir contigo. Bueno, a mí una de las cosas que me pasaba era que yo sentía que tenía o sea, que yo pertenecía a un mundo y que lo lógico y lo natural era terminar, si no en las juventudes comunistas, al menos en una juventud de izquierda. La mayoría de mis amigos y mis compañeros de curso pertenecían a juventudes políticas en ese momento, que como te digo, cuando se activa este periodo de las protestas, resurgió el movimiento secundario en Chile, que tuvo también una expresión muy importante durante ese periodo. Entonces, la verdad, yo lo sentí como algo absolutamente natural, aunque entendía que era bien extraño esto de que toda la vida de un joven, que buena parte de la vida del ser joven pasara por una cuestión que era tan extraña como participar en una juventud política de izquierda en medio de un régimen militar, con todo lo que eso implicaba, los miedos, las angustias. O sea, era una cosa bien, cuando yo lo miro ahora de adulto, y por eso te decía, creo que son experiencias bien traumáticas que ojalá a ninguna otra generación le toque volver a vivir y los jóvenes puedan siempre ser jóvenes y vivir como jóvenes, la verdad. Yo creo que en eso no, creo que es una experiencia que yo hoy día valoro cuando la miro, que efectivamente fue un momento muy crítico en la historia de Chile que nos tocó vivir antes, durante y yo te diría también después del régimen militar. Pero la verdad creo que fue una experiencia muy traumática para muchas generaciones. Yo creo que al final es eso lo que más me ha quedado de eso. Y después de tu salida del colegio, ¿comenzaste al tiro con tus estudios universitarios o pasó un periodo ahí de duda? No, entré a la universidad, entré a estudiar Derecho. A los 6 meses Derecho no me gustó. La verdad, una carrera donde sentía que todo el tema esto de memorizar y la verdad yo me sentía más vinculado a la cosa analítica. Entonces, la verdad, rápidamente me di cuenta que quería cambiarme a Sociología. Di la prueba de aptitud de nuevo y entré a estudiar Sociología en la Universidad de Chile, que también era un ambiente muy, muy cargado políticamente. Esto fue el año 87 y estábamos ya a puertas del plebiscito del año 88, es decir, era un ambiente político también muy intenso. Y en Sociología de Chile, imagínate lo que era la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile en esa época. Entonces, era también un ambiente donde era muy divertido. Cuando yo se lo cuento, alguna gente me dice, pero ¿cómo? O sea, en esa época, la derecha dentro de la Escuela de Sociología eran los socialistas, los que estaban más a la derecha. Porque la Federación de Estudiantes de Sociología se la disputaban las juventudes comunistas con las juventudes del MIR, con la juventud rebelde Miguel Enríquez. O sea, imagínate el ambiente que se vivía en la Escuela de Sociología de la Universidad de Chile. Nos tocó el famoso paro de Federici, ¿te acuerdas? Que fue también un paro, una paralización, claro, muy intenso en la Universidad de Chile, con el rector, una ofensiva para sacar al rector Federici. Fueron años y un periodo muy intenso. Lo recuerdo muy bien porque yo era dirigente estudiantil de la Universidad Católica y cometí en esa época quizás el error de decir, bueno, pero vean si es capaz de hacer algo positivo. Y eso me valió varias funas de alumnos de la Chile que iban específicamente a la Universidad Católica a buscarme a mí. Me lo imagino. Así que lo recuerdo. Sí, fue un periodo como si fuera hoy. Muy complicado. Algo, pero ya no. Claro. Y ahí, ¿tuviste alguna vez la tentación de pasar de las juventudes comunistas si estaba en la disputa sociología entre la juventud del Partido Comunista y la juventud más radical, de cruzar a lo más radical? No, mira, yo la verdad te diría que al contrario. Yo al final, en ese periodo, ya el 86, 87, después de lo que había significado todo el periodo de las protestas y de las movilizaciones, yo ya al final sentía que efectivamente ese era un camino que no iba
a permitir el retorno a la democracia y que al final íbamos a tener que terminar aceptando algo que para nosotros en la izquierda en ese momento era bien muy doloroso, aceptar las reglas del juego de la Constitución del 80 y que finalmente la única manera de poder hacer que el país transitara de nuevo hacia la democracia iba a ser el plebiscito del año 88. La verdad, y eso yo te diría que por ahí empiezan a aparecer mis primeras fisuras, mis primeras distancias con el Partido Comunista. El Partido Comunista se resistió, me imagino que tú te acordarás también, se resistió hasta el final a aceptar ese escenario. Llegó muy tarde a apoyar formalmente la opción del no en el plebiscito. Y yo creo que ese fue un periodo de mucha discusión interna donde ya había un sector que cuestionaba la idea de que se podía seguir en la lógica de la movilización y en una lógica más confrontacional y que lo que había que hacer era en el fondo aceptar las reglas del juego, que no se iban a poder modificar esas reglas del juego y por lo tanto había que aceptarlas y tratar de poner toda la energía y el esfuerzo en el resultado del plebiscito. ¿Y dónde estabas tú en el día del plebiscito? ¿En qué estabas? ¿Estabas ocupado en temas de plebiscito? ¿Cuál era, qué estabas haciendo? Te voy a contar una anécdota bien divertida, y que salió, de hecho, hace un tiempo atrás, cuando se cumplieron los 30 años del plebiscito en un diario. Mi mamá, ingeniero, que militante comunista también en esa época, organizó con un grupo de ingenieros a solicitud del Partido Comunista un recuento paralelo en el plebiscito, el día del plebiscito. Así como prácticamente todos los partidos tuvieron recuentos paralelos en esa época. El Partido Comunista también hizo un recuento paralelo y mi mamá con un grupo de ingenieros estuvieron a cargo de ese recuento. Y yo tenía 21, 22 años y trabajé durante todo el día llenando fichas con las informaciones que iban saliendo por las radios, de los resultados de las mesas y subiéndolo a un sistema computacional bien precario que había en esa época para poder tener un recuento paralelo. Así que estuve todo ese día trabajando en un recuento de los resultados. Y el ambiente ahí era de decir, bueno, si ganamos, ¿se respetará el resultado? ¿Cómo era esto de que un gobierno autoritario o dictadura, como le dicen mucho, hiciera un plebiscito para ver si continuaba o no? Porque no es lo habitual de un gobierno militar, ¿no es cierto?, de un régimen militar, decir, oiga, voy a preguntarle a la ciudadanía si quieren que siga o quieren que pare. Yo estoy de acuerdo, yo creo que ese siempre fue un factor de mucha incertidumbre en el mundo de la izquierda. Se decía, se repetía insistentemente esto de que Pinochet no iba a hacer un plebiscito para perderlo y que por lo tanto el plebiscito era un escenario que al final nos iba a dejar más o menos donde mismo. Y eso fue un tema también de discusión muy intensa dentro del PC respecto de si valía o no la pena sumarse a la opción del no y a la opción del plebiscito. Yo creo que esa duda fue una duda que existió hasta el final, pero finalmente y afortunadamente para el país, las reglas del juego terminaron por respetarse por todos los sectores y se abrió una etapa que yo sinceramente creo que fue una buena etapa para el país, en la que se abrió a partir del retorno a la democracia en Chile. Bueno, ocurre el plebiscito, ustedes tienen ahí su central de cómputo, ¿y cuál fue la sensación de decir ganamos, pero además están reconociendo que ganamos? ¿Qué pasa en ese momento? Mira, yo te diría que eso fue un momento bien especial y yo te diría que más que en general, en lo personal, en mi intimidad, fue, yo te diría, un momento en el cual me empecé a dar cuenta de que la vida y la política era más compleja de lo que yo había visto en mi adolescencia, cuando uno vivía en el contexto de lo que fue el régimen militar y además en un contexto mundial como el que representaba la lógica de la Guerra Fría. Todo era en blanco y negro, todo eran los buenos y los malos. Era un mundo muy simple, la verdad, en ese sentido. Un mundo en blanco y negro. Y una de las cosas que para mí fue un golpe emocional muy fuerte en lo personal, en lo íntimo, fue precisamente el día del plebiscito,
el descubrir que había un Chile que yo no conocía, que había un Chile que apoyaba al régimen militar, que votó por el general Pinochet, que Pinochet sacaba en un plebiscito más del 43%, y que no era tan simple, ni tan elemental, ni tan fácil decir, mira, esta es gente que en el fondo es partidaria de las violaciones a los derechos humanos, o es partidaria de las cosas que yo siempre miré con distancia, con horror, y decía, bueno, ¿cómo es posible que haya gente que las apoye? Yo siempre pensé que ese mundo que yo no conocía era un mundo muy pequeño, era un mundo muy minoritario. ¿Sí? O sea, para mí, en el mundo en el que yo vivía era completamente inverosímil ser partidario del régimen militar. Y de repente, en este plebiscito lo que aparece es que hay un Chile, hay una mitad de Chile que es partidaria del régimen militar. Entonces yo creo que ese también fue un elemento que a mí me hizo decir, uno tiene que empezar a hacer un esfuerzo por mirar las cosas no en blanco y negro. Las cosas parece que no son tan simples ni tan obvias. Las cosas tienen más complejidad y tienen más complejidad en el mundo y tienen más complejidad en la realidad que yo estoy viviendo en Chile. Y yo te diría que ese fue un hito muy importante, uno de los grandes hitos. Y el segundo gran hito, que vino poquito después, paradójicamente, uno tras otro, fue lo que ocurrió el año 89, con la caída del socialismo real en Europa, con lo que simbolizó la caída del muro de Berlín y la extinción de la Alemania oriental, de la Alemania comunista, que también fue algo que yo dije, bueno, el mundo es más complejo que como yo lo veía en mi adolescencia desde las juventudes comunistas. Las cosas son distintas, las cosas tienen, parece, más matices, son más difíciles de entender y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo de comprensión de lo que está ocurriendo en Chile. Quiero tratar de entender por qué en Chile una dictadura tiene estos niveles de respaldo en un plebiscito. Quiero tratar de entender por qué lo que yo creía un mundo maravilloso, que era el mundo de los países socialistas, termina siendo rechazado, repudiado y desapareciendo por sus propios pueblos, por los pueblos que vivían bajo esos regímenes. Entonces, fueron momentos para mí en lo personal muy, muy fuertes, muy íntimos, de golpes muy, muy duros, que fueron los que me empezaron a llevar a mirar de otra manera las cosas y a empezar a tomar cada vez mayor distancia con el Partido Comunista. Y posteriormente a eso, ¿dejas el Partido Comunista? ¿En qué minuto dices, saben qué más? Yo voy a seguir por mi camino, no sigo en este camino de la disciplina férrea que le significa yo te diría ser militante del Partido Comunista? El quiebre, se produjo un quiebre en el Partido Comunista. A lo mejor la gente no lo recuerda, pero hubo un quiebre importante dentro del PC a comienzos de la década del 90. Yo no sé si tú te acuerdas, cuando sale Fanny Poyarolo, cuando sale Luis Guastavino. Fue un periodo en que se produjo un quiebre fuerte, precisamente porque había un sector del Partido Comunista que estaba planteando con mucha fuerza la necesidad de reexaminar, de rediscutir lo que estaba pasando en el mundo y lo que estaba pasando en Chile. Estábamos iniciando una transición en unas condiciones muy singulares y en el mundo estaban pasando también cosas que golpeaban muy fuertemente a la izquierda. Había una dirección del partido en ese momento que no estuvo dispuesta a abrirse a ningún tipo de discusión ni de cuestionamiento, y eso llevó a un sector muy importante de gente a abandonar el PC, y en ese sector, con la gente que salió en ese periodo, fines del año 90, comienzos del año 91, me fui yo y se fue prácticamente toda mi familia. Mira, y después, bueno, terminas tu periodo universitario, sacas tu doctorado y tienes también un paso por todo lo que es el trabajo desde el Estado. Y durante el periodo de Ricardo Lagos, tú te haces cargo de una dirección de estudios. Y hay mucho recuerdo del gobierno de Ricardo Lagos, de la impronta que él le ponía, de este segundo piso, con personajes importantes, ¿no es cierto? Y que le dio al país un estilo de gobierno propio de Ricardo Lagos, fuerte,
con decisión. ¿Cómo fue tu paso por el gobierno? ¿Qué recuerdos tienes ahí de qué fueron las cosas que quizás te frustraban dentro de lo que era la administración pública? Tú decías, bueno, pero cambiemos esto, si llegamos para cambiarlo y las cosas quizás no avanzan como quisiéramos que avancen. A ver, hay un lapso de tiempo que es importante tener en cuenta. Yo me fui del PC el año 90, 91, y estuve prácticamente 10 años dedicado exclusivamente a mi vida profesional, a trabajar en la universidad. Estuve trabajando un tiempo en la FAO, en un centro de estudio. Prácticamente durante la década del 90 no me vinculé a ninguna actividad política. Miraba la política como un observador, pero estaba básicamente dedicado a cuestiones que tenían que ver con mi trabajo, muy concentrado en la filosofía, dedicado a leer, a escribir, a estudiar. Estaba más bien en otra y mirando la realidad política muy a la distancia. ¿Cuándo resurge el interés por participar en la política? El año 99 para la campaña de Lagos Lavín, en ese periodo. Entonces la campaña de Lagos fue algo muy intenso y para mí en lo personal fue algo que tuvo también una connotación especial porque mi papá es muy amigo de Ricardo Lagos y por lo tanto había había todo un cuento hasta familiar en el tema de apoyar a Lagos y en la idea de que por primera vez desde Salvador Allende podía haber de nuevo un presidente de izquierda y que había que hacer el esfuerzo de que esa experiencia no terminara como había terminado la experiencia de Salvador Allende. Entonces, había toda una mística en eso. Ahora sí se iba a poder hacer un gobierno que empezara y que terminara y que pudiera, y que eso no fuera una cuestión traumática para el país. Entonces, esa mística como que me enganchó y me llevó a participar en política de nuevo. Efectivamente participé en algunas cosas en la campaña durante el año 99. También fue muy importante el darme cuenta en la campaña de Lagos que se seguía reafirmando esto que yo te comentaba, que fue como un gran golpe el año 88. Hay un país que vota por la derecha. Y el empate de Lagos y Lavín, que fue un empate técnico que nos dejó a todos muy sorprendidos, incluso a los propios partidarios de Lavín, empataron en 47 puntos, una diferencia de apenas 30.000 votos a favor de Lagos. Exactamente, un voto por mesa, fue una diferencia muy mínima. Bueno, confirmaba que este es un país que tenía un desafío político mayor, que era cómo íbamos a convivir en un país con una división política tan profunda. Yo creo que el gobierno de Lagos fue un gobierno que hizo cosas que yo valoro, que yo creo que fueron grandes cosas. Si tú me preguntas, si tuvieras que escoger una sola cosa, como la cosa que tú consideras más importante del gobierno de Lagos, yo te diría la regla fiscal. Para mí, el que se inventara una regla que permitía que tú pudieras gastar solo en función de ingresos estructurales, es decir, de ingresos que tú podías proyectar a largo plazo, con criterios objetivos. Eso creo que fue el gran aporte que Lagos dejó y que Lagos puso sobre la mesa en términos institucionales. El institucionalizar el problema del gasto fiscal, que era una cuestión que era por razones obvias, era un trauma para la izquierda. Una izquierda que siempre había estado de alguna manera abogando porque las cosas se resuelven aumentando el gasto fiscal. Bueno, era precisamente Lagos el que venía a decir aquí tiene que haber un criterio técnico objetivo para determinar cuánto se puede y cuánto no se puede gastar. Para mí esa es la herencia más importante que dejó el gobierno de Lagos y lamento mucho y creo que le ha hecho mucho daño al país el que nos hayamos ido relajando con el tema de la regla fiscal. Estemos en un periodo hoy día donde ya la regla prácticamente en los hechos ha desaparecido. Después creo que el tema de las concesiones en materia de obras públicas fue algo muy importante. La inserción de Chile en materia de tratados internacionales, particularmente, obviamente, el tratado con Estados Unidos. Las reformas constitucionales que Lagos logró al final consensuar con la UDI y con Paulo Longueira en una negociación que fue muy importante. Esa negociación entre Insulza y Longueira fue una negociación histórica. Creo que a mi juicio son las grandes cosas positivas que dejó el gobierno de Lagos.
Y creo que también en el gobierno de Lagos empezaron a asomarse problemas que iban a terminar siendo problemas muy complejos no solo para ese gobierno en particular, fueron problemas muy difíciles para Lagos en su momento, pero que también iban a ser problemas que empezaban a instalarse ya como problemas a nivel del país. El problema de la corrupción, lo que significó el Mopgate, el caso Corfo en Berlín, que me imagino que te acuerdas de eso, el famoso tema de las plantas de los fraudes en las plantas de revisión técnica. O sea, empezaron a surgir cosas que en la década del 90 o no habíamos visto o no habían surgido, pero ya el tema de la corrupción en el gobierno de Lagos se transforma en un problema político y lamentablemente, o sea, creo que también a través de un acuerdo con Longueira jugó un rol muy importante en el gobierno de Lagos. También a través de un acuerdo se lograron resolver algunas cosas, el tema de los sobresueldos, por ejemplo, pero creo que lamentablemente el país no le tomó la envergadura a lo que significaban en esos problemas y hoy día estamos también viviendo los costos de no haber afrontado en serio el problema de la corrupción en Chile. Bueno, yo creo que la corrupción es bastante mayor de lo que a veces la gente se imagina. Sí, de acuerdo. Y bueno, yo creo que tenemos ahí todo un tema que resolver y enfrentar, partiendo incluso por cosas como las que vemos hoy día, de que muchos políticos usan el cargo para instalar a sus parientes. Bueno, hay una serie de aristas que yo creo que como país tenemos que enfrentar. Pero seguimos avanzando y tú te vas transformando en un referente de opinión. ¿En qué minuto tú dices, bueno, soy alguien famoso? Porque hoy día, aunque a uno a veces no le gusta, le dice, oye, tú eres un tipo famoso. Bueno, empiezas a escribir columnas, empiezas a ser parte de los debates, y hoy día eres una persona que es referente para muchos, quizás por tu experiencia política, por haber sido parte de la juventud, haber pasado, como dices tú, de ser un comunista disciplinado a un liberal escéptico. ¿En qué minuto tú te das cuenta de que estás siendo requerido por distintos medios de comunicación, por distintas personas, por las opiniones que vas emitiendo? ¿Cuándo se produce ese cambio Mira, de esa distancia de la política a ser un actor relevante? No un actor, pero alguien que entiende la política y que opina con fundamentos sobre lo que ocurre. yo te diría que el cambio yo lo vivo hacia fines del gobierno de Lagos, cuando la Concertación opta por el liderazgo de Michelle Bachelet. Yo siempre tuve mucha distancia con el liderazgo de Michelle Bachelet. Fue un liderazgo que sentí honestamente que no le iba a hacer bien a la centroizquierda, que iba a convertir, que iba a ir de algún modo abriendo un camino hacia una centroizquierda, no me atrevería a decir en ese momento populista, pero sí a una centroizquierda que empezaba a mirar con otras lógicas, con lógicas distintas a las que habían sido las lógicas de la transición y las lógicas de la concertación, y por lo tanto que iba a ir en una dirección con la que yo en lo personal ya no me sentía identificado, y por lo tanto yo en esto fui muy honesto y tomé la decisión el día 11 de marzo del año 2006 de ir y dejar mi renuncia sobre el escritorio del ministro y decirle que yo en el gobierno de Michelle Bachelet no iba a participar, que era un gobierno por el que no me sentía representado. Y a partir de ese momento salgo del gobierno, es decir, yo trabajé hasta el último día del gobierno de Lagos en el Estado. Y empecé a conversar. Yo en general conversaba mucho de política con mucha gente, con gente de distintos sectores, y el que un día me dijo, ¿por qué no me escribes una columna y me la mandas? Estábamos hablando, no me acuerdo bien de cuál era el tema, pero le pareció interesante algunas cosas que le planteé. Me dijo, trata de ponerlo en una columna y me la mandas. Fue Juan Antonio Muñoz, del diario El Mercurio. ¿Sí? Él trabajaba en el cuerpo de reportajes del Mercurio en esa época. Era uno de los editores del cuerpo. Y la columna le gustó y la metió un día domingo en el Mercurio, y a partir de ahí quedé escribiendo columnas, no me acuerdo si quincenal o semanal, creo que al comienzo fueron quincenales. Eso parte, yo te diría, exactamente con el primer gobierno de Michelle Bachelet. Bueno, y hoy día eres
como columnista semanal. Ahora soy columnista semanal en La Tercera, sí. Claro. Y son muy esperadas siempre tus columnas. Y has escrito varias. Bueno, fuiste bien premonitorio cuando dijiste que no creías que le hiciera bien un segundo gobierno de Michelle Bachelet a Chile. Y también tuviste muy acertado en algunos comentarios que he escuchado ahí o visto sobre todo lo que es el G90, todo el equipo de trabajo del segundo gobierno de Michelle Bachelet, que yo creo que profundizó algunos de los problemas que hoy día vivimos, porque se arrastran desde esa retroexcavadora, que también he leído algunas columnas. Yo tengo mi retroexcavadora aquí para no olvidarlo. La tengo por aquí arribita. La voy a bajar para que la puedas ver. Pero claramente hubo un cambio en la manera de enfrentar la política y quizás de creer que se podían hacer todos los cambios desde cero, de derrumbar todo lo que existía, y eso no resultó. Y de hecho, las políticas educacionales, la política tributaria, trae consecuencias hasta el día de hoy. Y ahí ya quiero llegar a lo actual, porque también fuiste premonitorio y escribiste una columna el 5 de octubre del año 2019 que titulaste El origen del mal. Sí, me acuerdo. No sé si recuerdas esa columna. Me acuerdo, sí, me acuerdo de esa columna. Y si pudiéramos conversar un poco de eso, porque tú dijiste, ya no tienen relato en la izquierda, perdieron el gobierno por segunda vez, están sin unidad y buscan la unidad en base a una acusación constitucional que en ese momento era la tercera, hoy ya estamos en la novena. Por eso traigo a colación esa columna. Si tú nos pudieras profundizar un poquitito ese origen del mal, ¿por qué estamos en esta situación de tanta tensión y desorientación en la política nacional? Mira, yo sinceramente creo que en Chile se produjo una inflexión, un cambio muy profundo, mucho más profundo del que alcanzamos a darnos cuenta el año 2010. El año 2010 ocurrió algo muy relevante en la historia política de Chile, que fue la alternancia en el poder. Por primera vez, la derecha ganaba una elección con mayoría absoluta en segunda vuelta, y yo creo que eso fue algo que la izquierda no supo asimilar, no supo procesar adecuadamente. Y fue lo que la llevó a una mirada, a un giro, una cuestión casi esquizofrénico, la verdad. Una relectura de lo que habían sido los 20 años de la concertación muy autoflagelante, que yo creo que tiene que ver con una cuestión muy, muy de fondo, que la izquierda también nunca ha sido capaz de asumir en lo que implica, que es el hecho de que la izquierda tuvo que aceptar las reglas del juego del régimen militar, con todo lo que eso implicaba, el año 88, no porque fuera no como una victoria de la izquierda o de la oposición al régimen militar, sino más bien como una derrota. ¿Mm? Entonces, al final el triunfo electoral del año 88, es decir, el triunfo del no y después el triunfo de Elwin el año 89, como que de alguna manera sublimaron lo que había sido una profunda derrota histórica en el esfuerzo por derrocar al régimen militar. Entonces, cuando eso ocurre, la verdad es que la centroizquierda tuvo que aceptar seguir adelante y iniciar una transición en una institucionalidad que nunca le había gustado, a la que siempre miró con desconfianza, que siempre la consideró una institucionalidad ilegítima, y tuvo que aceptar también la continuidad de un modelo económico y tener que adaptarse a esas reglas del juego. Entonces yo creo que al final la centroizquierda estuvo dispuesta a administrar ese modelo en la medida en que ella era la que lo administraba, efectivamente. Estuvo dispuesto a funcionar en esa lógica en la medida en que ella estaba en el poder. Cuando se pierde el poder el año 2010, resulta que lo que hace es agarrar a la criatura completa y tirarla a la basura, ¿sí? Y decir, el país tiene que partir de cero, tenemos que entrar, como dices tú, en la lógica de la retroexcavadora, nada de lo que se hizo está bien hecho, hicimos todo lo que hicimos porque tuvimos que hacer concesiones al régimen militar primero, a la derecha, a los poderes fácticos, a los enclaves autoritarios. Habían miles de nombres para explicar el por qué las cosas no se habían podido hacer como la izquierda quería hacerlas. Entonces,
a partir del 2010 lo que la izquierda hace es decir, bueno, ahora que ya no gobierno, ahora que ya no tengo el beneficio del poder, ahora lo que hago es volver a las posiciones que siempre tuve en la década del 80, es decir, la constitución es ilegítima y el modelo económico hay que cambiarlo. Que eran los dos grandes objetivos, los dos grandes proyectos de la oposición a Pinochet durante la década del 80. Es decir, derribar la constitución, no aceptar esas reglas del juego y modificar de manera profunda el modelo económico que había impuesto el régimen militar. Entonces yo creo que es como que la izquierda, como que la centroizquierda hubiera vuelto a reconectarse con aquellas cosas que tuvo que transar, producto de que no tuvo la fuerza, la capacidad o la inteligencia o todas las cosas juntas para haber conseguido lo que quería conseguir, que era impedir la continuidad de ese régimen a través de la institucionalidad y del modelo económico. Y yo creo que eso en buena medida explica el por qué hoy día estamos donde estamos. Claramente. Esa columna yo la rescato porque era la tercera acusación constitucional contra la ministra Marcela Cubillo, y buscaban a través de eso, ¿no es cierto?, de reagruparse. Y claro, la frustración de que no resulten, salvo la que presentaron contra Andrés Chadwick, debe ser muy alta. Y eso mezclado a otra columna que más actual, ¿no es cierto?, que es la de los pandemians, que también escribiste. Quisiera ver si también nos puedes relatar un poco qué ves tú a través de esta columna de los pandemians, y que si tiene alguna similitud con lo que puede haber sido la Revolución de Mayo del 68, si estamos frente a una realidad distinta. ¿Cómo analizas tú hoy día lo que está ocurriendo después del 18 de octubre? Pandemia, pero se restringe, o sea, se libera un poco las cosas hacia la libertad de circular y aparece de nuevo la violencia. ¿Qué ves ahí? Bueno, yo creo que efectivamente en Chile hay una brecha cultural en términos generacionales muy fuerte. Yo creo que hay una generación que creció en democracia y que creció sobre todo en un país que mejoró sustantivamente y en un plazo relativamente breve las condiciones de vida de la gente. Yo en eso coincido con la tesis central de Carlos Peña de que buena parte de la crisis que estamos viviendo hoy día es una crisis producto de nuestros éxitos más que de nuestros fracasos. O sea, creo que al país le fue demasiado bien en un periodo demasiado breve. Pasamos de ser un país donde prácticamente el 50% de la población estaba bajo la línea de pobreza el año 90, a hoy día un país donde, al menos hasta antes de la pandemia, menos del 10% de la gente vivía bajo la línea de la pobreza. Eso, o sea, yo creo que efectivamente los cambios que vivió la sociedad chilena generaron una mirada distinta en una generación que no se acostumbró, o más bien, que se acostumbró a vivir con ciertas garantías, con ciertas condiciones materiales dadas, y que por lo tanto cree que las cosas no requieren un esfuerzo, que las cosas no suponen sacrificios, de que al Estado se le puede pedir que indefinidamente financie cualquier cosa. Yo creo que ahora, creo que es un fenómeno universal también. Hay un muy buen libro escrito por no me acuerdo los nombres, un par de sociólogos norteamericanos que se llama algo así como Cómo hemos malcriado a nuestros hijos. ¿Sí? Un libro que de hecho lo tradujo en Chile la Fundación para el Progreso. Yo a la gente se lo recomiendo en general que lo lea porque es un muy buen libro que habla de que esto finalmente también es un fenómeno universal. En las sociedades desarrolladas, en estas sociedades donde tenemos una clase media vigorosa, fuerte, donde los padres tienen hoy día una condición muy distinta a la que tenían sus propios padres. Bueno, estos padres hoy día son padres que están insertos en un mundo laboral muy exigente, muy competitivo. Las mujeres han tenido un espacio también de participación cada vez mayor en el mercado de trabajo. Y eso ha hecho que estos padres se sientan un poco culposos. Esa es un poco la tesis del libro de estos sociólogos americanos. Estos padres se sientan un poco culposos con los hijos y los consientan más de la cuenta. Entonces, cuando el hijo quiere cambiar el celular, le cambian el celular. Cuando el hijo quiere ir de vacaciones a Disney, van de vacaciones a Disney. Si quiere
los hijos quieren que los lleven a ver a la selección chilena al Mundial a Moscú, los padres hacen el esfuerzo, se endeudan y llevan a los hijos a ver a la selección chilena a Moscú o a Río de Janeiro, y al final esa generación se cría un poco en la lógica de que las cosas no suponen un sacrificio, no suponen un esfuerzo. Y yo creo que mucho de eso explica también este quiebre generacional que se ha dado ahora. Creo que hay condiciones objetivas. Yo creo que efectivamente en Chile ha habido y hay muchos abusos, muchas injusticias. Ha habido casos de colusión empresarial, ha habido abusos del Estado. Yo creo que esas cosas existen, son reales, y que mucha gente tiene buenas razones para sentir malestar, para sentir enojo, para sentir rabia, para sentir frustración. Pero también creo que se mezcla con lo otro. Creo que se mezcla también con una generación que aprendió a mirar la realidad con cierta comodidad, por decirlo de alguna manera, y a no entender que los países no crecen de manera automática, de que el crecimiento es algo que supone esfuerzo, sacrificio, que las inversiones son el resultado del trabajo, del esfuerzo y del sacrificio también de los trabajadores, de los empresarios. Yo creo que en eso hay una mirada de una generación muy inocente, muy ingenua. Esta generación de hoy día, la generación de lo que fue el movimiento estudiantil del 2011 y que hoy día están en el Congreso, era una generación que consideraba que Chile era un país tan rico y que teníamos tantos recursos públicos que le podíamos financiar la educación superior gratuita a los niños de más altos ingresos. Y también consideraban que este país tenía niveles de productividad tan altos que podíamos bajar la jornada de trabajo a 40 horas y seguir conservando los mismos sueldos. Entonces, hoy día, a raíz del estallido social y de sus consecuencias, y a raíz sobre todo de lo que ha implicado el golpe de la pandemia en la economía, bueno, ahora descubrimos que el país no era ni tan rico, que estamos teniendo que gastarnos los recursos, los ahorros del país, incluso la gente exige que le entreguen sus ahorros previsionales hipotecando su futuro. Descubrimos que las cosas no caen de los árboles. Y yo creo que este es un golpe muy duro y en ese sentido espero que tenga una lectura positiva, al menos en algún sector de la juventud. Yo sé que los jóvenes que miran desde el otro lado, desde la perspectiva más, desde la trinchera ideológica, jamás van a hacer esa lectura. En eso no tengo ninguna esperanza. Pero espero que al menos haya un sector del país y un sector de las generaciones más jóvenes que vean en esta crisis cómo la realidad de las cosas no era la que hasta hace un año y medio atrás creíamos. En esto uno también ve mucha influencia de las redes sociales, la mala utilización también de redes sociales, de crear noticias falsas, de la instantaneidad, de la falta de tolerancia o la falta de reflexión muchas veces. Y se ha ido generando también, yo diría, hasta un nivel de odio por lo impersonal, porque hoy día agredir por las redes sociales no es agredir a una persona, es agredir en el ciberespacio, ¿no es cierto? Pero como me meto en una dinámica donde agredir verbalmente o virtualmente a alguien es gratis, cuando ya me lo encuentro físicamente, bueno, sigo creyendo casi que estoy en la realidad virtual, y por lo tanto tengo derecho a odiar al otro o a imponerle mis ideas. O casos en universidades americanas donde hay ciertos textos que ya no están casi siendo utilizados porque los jóvenes dicen, bueno, yo me siento agredido por lo que pensaba un filósofo, claro, Aristóteles, me siento agredido por lo que pensaba Aristóteles. Eso también tú lo analizas de esta manera, de que las redes sociales tienen una influencia en lo que son las juventudes actuales. Yo creo que sí, yo creo que las redes sociales tienen una dimensión muy positiva desde el punto de vista de la comunicación, del acceso a la información. En eso las redes sociales tienen un rol y han jugado un papel extraordinario en la posibilidad de comunicarnos, de conectarnos, de compartir experiencia, de sentirnos cerca, aunque sea virtualmente. Pero también tienen esta otra dimensión que mencionas tú, que es la dimensión más cultural, por decirlo de alguna manera, que es que han reforzado las lógicas de la polarización,
que han convertido todas las discusiones en discusiones de trinchera, en lógicas identitarias, cada vez más absolutista, intransigente. Bueno, yo creo que es un fenómeno también universal. Yo creo que el mundo está pasando y las sociedades, las democracias liberales en Occidente están pasando por una crisis en Europa, en Estados Unidos, en América Latina. Pero yo creo que en Chile eso se refuerza además por una historia de desacuerdos, de desencuentros muy profunda que no hemos podido resolver, que viene de la década del 60, de lo que significó el fin del orden tradicional en Chile, de lo que significó la reforma agraria, lo que significó después la experiencia de la Unidad Popular, la idea de que podíamos hacer una revolución socialista en Chile, después lo que significó el régimen militar. Yo creo que tenemos una historia con una carga de divisiones y de enfrentamiento muy fuerte. Y yo creo que el gran desafío, a mi juicio, si tú me preguntas cuál es el gran desafío que tiene hoy día la sociedad chilena y que tienen esta generación, es lograr resolver este problema. Ahora, yo soy muy pesimista hoy día, creo que estamos viviendo un escenario crítico, pero creo que lo único responsable que podemos hacer es hacer un esfuerzo porque este país no siga profundizando su odio, su división, su intransigencia, su intolerancia con las opiniones ajenas. Bueno, tú has sido víctima de agresiones físicas. Yo me acuerdo de esa imagen tuya en una universidad en el norte, que fue también una imagen muy simbólica cuando fuiste invitado creo que por una federación estudiantil, y hubo un sector que no te dejó hablar. Bueno, yo creo que esas prácticas son efectivamente las que le están haciendo mucho daño a la sociedad chilena. Y creo que hay algunos que creen que el proceso constituyente puede ser el bálsamo, el remedio para ese proceso, para este problema. Ojalá. Y si no lo es, tiene que ser otro. Pero lo que no puede seguir ocurriendo es que la sociedad chilena se siga polarizando, se siga dividiendo, que seamos completamente incapaces de encontrar mínimos comunes para abordar los problemas. Yo creo que las sociedades que no son capaces de generar mínimos comunes son sociedades que al final del día no tienen cómo seguir adelante, cómo progresar. Los países que han hecho bien la pega en materia del tránsito hacia el desarrollo son países que han logrado construir mínimos comunes. ¿Sí? Los países donde eso no se consigue son países que al final se quedan estancados en el pasado. Y frente a, ya estamos cerrando el programa, y tenemos aquí a pocos días, ¿no es cierto?, el plebiscito, que va a ser una decisión bastante importante, si no es una de las más importantes que vamos a tomar en los últimos años. Si bien uno puede decir, mira, gane el apruebo, gane el rechazo, Chile va a seguir existiendo. Y tendremos que buscar esos mínimos comunes, ya sea en el triunfo del rechazo o en el triunfo del apruebo. Pero a mí lo que me pasa es que, digo, se está ilusionando a muchas personas, diciendo que si gana la opción apruebo, vamos a tener en el transcurso de un año un país nuevo, distinto. Y por todo lo que hemos conversado, y hemos recorrido desde el año 70 hasta ahora, no podemos decir que los cambios, eso de la regla fiscal o de las concesiones o las modificaciones en temas educacionales, hayan ocurrido en un solo año. Por lo tanto, no hay un riesgo de aquellos que ilusionan a la ciudadanía diciéndole, mire, con el apruebo o con la nueva constitución, si es que llega a regir, Chile va a cambiar de una manera radical y esto va a convertirse, si era un desierto, en un vergel. Yo en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que aquí hay una irresponsabilidad muy grande en cómo se han generado expectativas respecto a lo que representa el proceso constituyente. Yo creo que efectivamente Chile requiere encontrar un consenso constitucional. No sé si a través de este proceso o de otro, pero creo que Chile, los países necesitan tener un consenso constitucional y Chile no lo tiene. Y por lo tanto tenemos que encontrar una fórmula para tener ese consenso, para generar ese consenso. Ahora, las constituciones resuelven determinado tipo de problemas, pero hay problemas que no resuelve una constitución. Entonces es muy irresponsable decirle a la gente que sus pensiones o que
el problema de su sobreendeudamiento o los problemas hoy día de desempleo, que son problemas muy graves, se van a resolver con una nueva constitución, porque eso no es verdad, eso no es así. Ahora, a mí ¿qué es lo que me pasa con esto? Yo siento que al final del día, ya sea que si gana el apruebo, a mí lo que me pasa es que digo, bueno, si gana el apruebo vamos a tener que hacer un esfuerzo, y la izquierda va a tener que hacer un esfuerzo de sentarse a construir una nueva constitución con la derecha, le guste o no le guste. Así de simple, porque el día, si gana la prueba y vamos en abril a escoger a los constituyentes, en una elección que de alguna manera va a reproducir el sistema electoral de la Cámara de Diputados, con 155 personas escogidas, bueno, la derecha va a sacar en esa elección de constituyentes más o menos lo mismo que ha sacado siempre. Es cosa de mirar la historia electoral de Chile en los últimos 30 años. Entonces va a haber un 40% más o menos en promedio de constituyentes en esa asamblea. Entonces el desafío es que la izquierda va a tener que aceptar que tiene al frente a un interlocutor legítimo que representa mínimo al 40% de los que están sentados en esa asamblea, y va a tener que ponerse de acuerdo con ellos en una nueva constitución. Y por lo tanto digo, ese es un desafío político que va a ser un buen ejercicio para el país. O sea, y si gana el rechazo, tendremos que encontrar otra fórmula para poder generar acuerdos y consensos y sentarnos a negociar y sentarnos a construir un nuevo pacto social y mínimos comunes entre todos los actores, nos guste o no nos guste. Yo creo que el drama que estamos viviendo es que hay un sector de la centroizquierda chilena, particularmente de la izquierda más radicalizada, que vive de la ilusión de que puede construir un país prescindiendo de la otra mitad. Esa es la realidad, que era la misma mirada que yo tenía cuando era adolescente y creía que el mundo de los que apoyaban al régimen militar no existía, que éramos todos opositores al régimen militar. Y el día del plebiscito descubrí que el mundo de los que apoyaban al régimen militar no solo existía, sino que era muy grande. Por las razones que fuera. Y yo tuve que empezar a tratar de entender por qué. Bueno, yo creo que hoy día pasa más o menos lo mismo. Yo creo que hoy día seguimos en el mismo problema. Yo creo que hay un sector de la izquierda que sueña con que puede hacer un proceso constituyente prescindiendo de la otra mitad del país. Y eso no existe, esa posibilidad no existe. Por eso es que aún aunque gane la prueba, me produce incertidumbre y me produce temor el proceso constituyente, porque creo que al final va a haber un sector de la propia izquierda que va a estar tentado de tirar el mantel cuando descubra que en la Convención Constitucional hay una representación de la derecha que es la misma que la derecha ha tenido siempre. Entonces, en ese momento van a tratar de encontrarle algún vicio de ilegitimidad a lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que no quieren es construir, aceptar y reconocer como interlocutor válido a esta otra mitad del país al que ellos no reconocen como un interlocutor válido. Así es, y por eso son tan importantes los liderazgos que pueden llevar a grupos de personas que se ilusionan con algo por un camino tratar de encontrar todo ilegítimo y generar de nuevo espacios para la violencia, que le interesa más a algunos grupos más radicalizados, que se dan cuenta que los acuerdos a esos grupos radicalizados no les sirven. Te quiero agradecer, Max Colodro, por esta gran conversación, por contarnos parte de tu historia, de cómo llegaste a este sitial que tienes hoy día, en el buen sentido de la palabra, de poder ilustrar con tus opiniones, con todo ese tiempo de reflexión que tuviste en tu vida, de lectura, ¿no es cierto? Ese periodo de maduración también, que ojalá en Chile se vaya dando a nivel de la sociedad entera, que esta sociedad que hoy día está tensionada vaya madurando y reconozca que este es un país donde cabemos todos. Así que muchas gracias por este tiempo y espero poder volver a contar contigo en otro programa similar a este. Encantado, gracias a ti, José Antonio, gracias a tu equipo por el interés y mucha suerte en lo que viene. Igualmente, que estés muy bien. Igual.